Hola, en estos minutos te explicaré qué es este viral conocido como Pixar Character Filter, cómo tenerlo y por qué creo que es importante realizar este tipo de seguimientos. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Para poder activarlos hay dos modos. Tenemos que abrir Snapchat y buscar entre los lentes populares y verás este icono que ves aquí y el título Cartoon 3D Style. Te recomiendo que la guardes en favoritos. En caso no llegues a encontrarlo tan fácilmente, puedes utilizar tu cámara de Snapchat y escanear este código que verás aquí. Dejaré igual el link en los comentarios. Snapchat cada vez está potenciando la creación de efectos de realidad aumentada. Pixar Character Filter, o como se llama verdaderamente, Cartoon 3D Style, se podría considerar que es la continuación de una serie de buenas decisiones de efectos de Snapchat. Porque sí, es de Snapchat, pero se ha extendido en otras redes sociales como Instagram, TikTok o Twitter. Este lente cambia por completo nuestra apariencia. Es totalmente diferente a la anterior, llamada Disney Filter. Pues sí, hay una diferencia en las características de los personajes. Aquí veremos ojos grandes, pero con una característica no tan tierna. Además, nuestras orejas son más caricaturescas. Mira mi nariz, más bufona. Esta boca chica, esta pequeñita, y sobre todo este cuello delgado. Quizá la gran diferencia. Me hace recordar tantas películas como Coco o Soul, la última que hemos visto. Si me suelto el cabello, a ver cómo se ve, mi apariencia se pondrá más delicada quizá. Estos tipos de efectos tan impresionantes que cambian por completo tu rostro utilizan Machine Learning. Y por supuesto, a través de su plataforma de creación de lentes, llamada Lens Studio, nos ha permitido utilizar nuestros propios modelos de SnapML, pero yo creo que igual se reservan sus grandes trucos para realizar este tipo de efectos. Si vemos su evolución, el 2020 teníamos cambios bien producidos, pero en el 2021, con Disney Filter o quizá con Animal Filter, cambian totalmente el juego de la industria. Y ahora, con Pixar Character Filter, siguen la tendencia. Sigamos analizando las tendencias a través de la serie de videos que estoy generando con Art Trends. Esto lo había comunicado hace algunos meses y quizá no lo he difundido tanto y creo que lo puedo unir con las noticias XR que producen y dirigen nuestros amigos de Hiro y Misato. Esto es todo por el momento. Emilius BGS en estilo Pixar se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.